qué le es distinta a lo demás? Eso tiene que ver con algo epistemológico, así que a mí me enseñaron que es correcto o incorrecto, no verdadero o falso. Bueno, escuchen. Se empuja un escritorio de 4 metros, se empuja un escritorio de 4 metros a lo largo. Se empuja un escritorio 4 metros a lo largo, no que el escritorio tiene 4 metros. Se empuja un escritorio de 4 metros a lo largo de una superficie horizontal por medio de una fuerza horizontal de 80 newton. La fuerza de rozamiento que se desarrolla es de 30 newton. ¿Qué trabajo realizó la fuerza de 80 newton? Bueno, a ver, para que lo voy a dibujar a todo esto. 4 metros, 80 newton, 30 newton. Dice, ¿qué trabajo realizó la fuerza de 80 newton? ¿Qué trabajo realizó la fuerza de rozamiento? ¿Y qué dice el final? Porque no alcanzo a ver porque están todas las... ahí está. ¿Cuánto trabajo neto se realizó sobre el escritorio? Bien, entonces, volvamos acá. Les pregunto a todos, ¿cuál es la formulita para sacar el trabajo de una fuerza? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es la formulita para sacar el trabajo de una fuerza? Fuerza por distancia por coseno del ángulo. Exactamente, fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Eso va a ser la formulita que vamos a utilizar para sacar todo esto. ¿Sí? Veamos, si tenemos que escribir el sentido de movimiento, ¿qué ángulo forma la fuerza y qué ángulo forma la fuerza de rozamiento? ¿Qué ángulo forma la fuerza y qué ángulo forma la fuerza de rozamiento? La fuerza de ángulo. Sí, muy bien, 180, bien. 180 grados. ¿Y la fuerza F? ¿90? No, 90 es por acá. No, 25. Se movió, a ver, ¿no está la fuerza sobre el sentido de movimiento? Cero. Cero, exactamente, cero. 0 grados, ¿sí? Bien, entonces, el trabajo de la fuerza F va a ser igual a 80 newton por 4 metros por el coseno de 0 grados. Y recordemos que coseno de 0 grados vale 1. O sea que esto nos va a terminar dando 320 newton por metro. Joule, 320 joule. Bien, 320 joule. Luego, trabajo de la fuerza de rozamiento. Vale 30 newton. 30 newton por 4 metros por el coseno de 180 grados. Y todo esto va a valer menos 1. O sea que esto me va a terminar dando menos 120 joule.
¿Hasta acá alguna duda de cómo se hace? Esto es bien simple, no, acá no hay ninguna cosa extraña. Creo que hasta es más fácil del ejercicio que hicimos en clase, ¿se acuerdan? Primer clase, que hicimos un ejercicio que había que sacar la fuerza de rozamiento y toda la historia. Acá directamente les doy el valor de la fuerza de rozamiento y ese hace el cálculo. Me parece que no es muy difícil. Nos falta calcular el trabajo de la fuerza neta o resultante. Bueno, lo vamos a hacer de dos maneras. Y después el día de mañana ustedes elegirán la manera que más les gusta. ¿Sí? La primera manera, la primera forma era con el trabajo de la fuerza neta era igual a la sumatoria de los trabajos. O sea, ¿quiénes son las fuerzas que hacen trabajo? F y fuerza de rozamiento. Es decir, el trabajo de la fuerza más, recuerden que esto es sumatoria. Eso es sumatoria. Quiere decir que yo tengo que poner un signo más en primera instancia, el trabajo de fuerza de rozamiento. Y obviamente que después sí, cuando reemplazo en el trabajo de la fuerza de rozamiento lo pongo negativo. Entonces me quedaría 320 joules menos 120 joules. Y esto te va a dar 200 joules. La segunda forma era el trabajo de la fuerza neta o resultante era igual al trabajo de las fuerzas conservativas más el trabajo de las fuerzas no conservativas. Sí, ¿qué pasa? Le saco una foto al pizarrón porque la compañera no ve. ¿Podés sacar la cabeza? Gracias. ¡Ah, Ay, este ya la te la manda. La Francia está. Bueno, pregunto, ¿cuál es la fuerza no conservativa? La que dependía de la trayectoria y el trabajo. La fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, la característica de la fuerza no conservativa es rozamiento. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento? Menos 120 joules. ¿Cuál va a ser la fuerza conservativa? F, 320 newton. Entonces, esto nos va a terminar dando el trabajo de la fuerza neta. Es otra manera de poder sacar cuánto vale el trabajo de la fuerza. Yo cuando quiero, son las 9 de la mañana. ¿Ya son las 9 de la mañana? Sí, que pará, te piden hacer una pregunta ahí. ¿Por qué pusiste 320 newton? Ah, gracias. No, gracias. Joule. No, gracias porque a veces me pasa de que Se chipotea. se me chispotea. Sí, ahí está. Bien. Che, no me abandonen, no se vayan, loco. Hay gente que me abandona. Muy rápido, muy rápido. Recién es una pavada. ¡Rápido! No se traya la fe, profe. Bien.
Gracias, campeón. Igual que, escúchenme, escuchen, la clase la estoy grabando, así que si hay algo que se atrasan, lo ven al videíto y listo. Yo sé que ustedes son unos vagos que no les gusta ver videos, pero bueno, es la manera, no hay otra. Bien. Entonces, vamos a rebobinar un poquitito. Si tenemos que calcular el trabajo de una fuerza y me dan el valor de la fuerza y la distancia recorrida, lo que tengo que sacar es el ángulo primero. Una vez que saco el ángulo, lo único que tengo que hacer es fuerza por distancia por coseno de ese ángulo y saco el trabajo. Luego, si me piden el trabajo, la fuerza resultante o neta, tengo que sumar todos los trabajos de todas las fuerzas que hicieron trabajo, ¿sí? Y obtengo el resultado. Ahora, la otra manera de poder hacerlo es con la formulita de trabajo de fuerza conservativa más no conservativa. Obviamente que lo que se van a acordar es cuál es no conservativa, que es la fuerza de rozamiento, no va a haber otra para ustedes. Entonces, acá van a colocar no conservativas. Y conservativa va a ser la otra fuerza. Salvo que aparezca una fuerza de tensión de cuerda que también es no conservativa, siempre va a ser no conservativa nuestro amigo el rozamiento. ¿Está? Bien. Bueno, vamos a otro ejercicio. Vamos a otro ejercicio. Dice, se emplea una prensa para embutir cacerolas aplicando una fuerza tal como muestra el gráfico. Calcula el trabajo desarrollado para la fabricación de cada cacerola. Bueno, vamos a copiar ese dibujito. Vamos a copiar ese dibujito. Y antes de copiarlo, mi pregunta sería, ¿qué tipo de fuerza es esta? ¿Constante o variable? Variable. Variable, muy bien. ¿Y cómo se calculaba algo variable? ¿Con qué se calculaba? Con las áreas. Con las áreas, muy bien, con las áreas. Qué rápido. Con las áreas sacamos todo. Delta X en metros, tenemos 200 y 350, 200, 350, tenemos 0,02, 0,02, 0,04, 0,07, 0,07 metros. Y tenemos 200, ahí tenemos 350 también en 0,02. Acá también, o sea, tenemos así, pac, 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 pac. Bien. Muy bien. Bueno. Si quieren, sáquenle una fotito como para tenerlo y arranco a resolverlo. Bueno, ahí tenemos el dibujito. Como nos dijeron recién, tenemos que sumar cada una de las áreas. Bien, el área 1 es un triángulo. ¿Cuál es la fórmula para sacar el área de un triángulo? Base por altura dividido 2. Base por altura dividido 2. ¿Cuánto vale la base? 0,02. 0,02 metros. ¿La altura? 200 newton. Dividido 2. Newton por metro. Joule. 200 por 0,02 seguramente va a ser 2.
4, perdón. 200 por 0,02. 4 o 40, pará. 4 o 40. 200 por 0,02. 4 dividido 2. 2 Joule. 2 Joule. 2 Joule. Área 2. ¿Qué tengo en el área 2? ¿Un triángulo o un rectángulo? Rectángulo. Formulita. Base por altura. O sea, ¿cuánto vale la base? 0,02. Claro, que sería 0,04 menos 0,02 metros. A todo esto lo voy a multiplicar por la altura, que ahora es 350. 350 newton. Esto me va a terminar dando 0,02 metros. Lo multiplico por 350 y me da 7 joules. 7 joules. Y por último, área 3, tengo un triángulo. Base por altura dividido 2. La base, 0,03. exactamente, 0,07 metros menos 0,04 metros. Todo esto nos va a dar 0,03 metros. Lo voy a multiplicar por 350 newton. A todo eso lo voy a dividir por 2. Hay que ser prolijito con los signos. 0,03 por 350 dividido 2. 5,25 joule. Ahora, el trabajo total, área total, que va a ser igual al trabajo de la fuerza neta o resultante, va a ser igual a 2 joule más 7 joule más 5,25 joule. Y esto nos va a dar 14,25. 14,25 joule. Listo. Es bastante simple esto, no es tan complicado como para enloquecerse. Si ya vieron los videos que subí el otro día, si alguno por esas casualidades o alguna vio los videos, habrá visto que esto, que es el cálculo del área, también va a representar otras cosas, ¿sí? O sea, en primera instancia va a ser esto, después va a representar otra cosa, y ahí se va a empezar a complicar la historia, porque ahí van a empezar las preguntas que van a ser de tipo teórica, ¿sí? Pero bueno, ya vamos a llegar a ese punto. Si quieren sacarle una fotito, le pueden sacar una fotito. ¿Qué hay? ¿Un pajarito ahí adentro? ¿Qué miércoles están haciendo? ¡Guarda esto! ¡Se te metió una llama! Una alpaca, pero es lo mismo. Es una alpaca. Es una alpaca. Está saludando. Hola. Hola. Hola, Otto. Dale, Otto. ¿Qué haces, loco? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, Neto, Pensá que esto va a salir de la grabación de la clase. Mamita querida. esto es normal, eligió la coronada. Se eligió economía. Es verdad, Eh,
Si hablan de a uno va a ser mejor, ¿no? Porque si hablan todos juntos no entiendo un poco lo que están diciendo. Como mal, como Néstor. Mira, no te hagas el sordo, Néstor, ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, ¿Qué pasó? estamos enojados con Oh. todo mal. No, pará un poquito. No era vos, Néstor. No. Pará. Tranquilo. Mirá que les dije claramente, solamente para ustedes, no para el resto de los cursos, ¿no? Son tan aparatos que lo comparten con el resto. ¿Te das cuenta? Entonces yo no tengo que grabar nada, es así. Pero a mí no me gusta que haya... Bueno, vamos a hacer una cosa. Cuando yo vaya a clase, me van a grabar a mí. Vas a decir que la profesora nosotros. ¡Olvídate! Pará, Néstor, escuchame, vas a decir, los de la coronada son vos. Bueno, vamos a tercer ejercicio. Vamos, tercer ejercicio. Néstor, una consultita chiquita antes de que pases lo otro. Sí, decime. ¿Por qué, por ejemplo, en el área 1 tenés base por altura? Entonces tenés 0,02 metros. ¿Y por qué 200 newtons si en la altura? Porque fíjate que la altura es esta de acá. Sí. Y coincide con 200. ¿Pero por qué está en newtons la altura? Y porque el gráfico es fuerza Newton en función del desplazamiento. Entonces, la altura, la parte vertical la me dice Newton, la parte horizontal la me dice metros. ¿Se entiende? Ahora sí. Bien, vamos, seguimos. Vamos a este de acá. Un contenedor de 120 kilogramos es arrastrado con un cable que forma un ángulo de 40 grados por la horizontal y ejerce una fuerza de 1800 newton durante un trayecto horizontal recto de 5 metros. Determina el trabajo realizado por las fuerzas actuantes, considerando que el rozamiento es prácticamente nulo. Bien, voy a hacer el dibujito. Pero ¿cómo sabes cómo hacer el excelente? Voy a hacer el dibujito. 5 metros. Profe. Vamos a tener fuerza que es de 40 grados. Fuerza 1800 newton. Sí. ¿Cómo vas a saber cómo hacer el dibujito? Porque es lo que todavía no sé. No escucho, ¿qué? ¿Cómo vas a saber cómo plantear el dibujito? Ahora les voy a enseñar cómo plantear el dibujito. Quédense tranquilos. Ahora se los planteo. Ahora se los enseño. Miren, el ejercicio dice, escuchen ahora en serio, escuchen un poquito. El ejercicio dice, se tira de un contenedor con una fuerza de 1800 newton. Un contenedor es una caja, lo que ustedes quieran. Ustedes siempre hagan el cuadradito y dice que se hace con una fuerza de 1800 newton y un ángulo de 40 grados. Y está dibujado la fuerza 1800, el ángulo es 40 grados, nada más que eso, no hay otra historia. Nos dicen que la masa es 120 kilogramos. Y luego dice que se arrastra 5 metros. Y fíjense que no hice las rayitas de rozamiento. ¿Por qué? Porque el ejercicio me dice que es prácticamente nulo. O sea que fuerza de rozamiento no va a haber. ¿Ok? Es así de simple. No hay que
No tiene otra cosa más simple que esto. Cajita, la fuerza que se hace, el ángulo, la distancia que recorro y la masa. Nada más que eso. ¿Bien? Igual, quiero repetir, este tipo de cuestiones lleva un poquitito de tiempo como para poder ir armándolo. A los dibujitos es normal que uno me pregunte, che, ¿cómo lo hago? Y bueno, es toda una práctica que uno va a ir desarrollando, ¿sí? O sea, va a llegar un momento que vos lees el enunciado y lo planteas y se terminó, no es tan complicado. Bien. Nos pide el trabajo de todas las fuerzas. Entonces, lo que voy a hacer es el diagrama del cuerpo libre. Diagrama del cuerpo libre. Vamos a tener la fuerza F. Vamos a tener la normal. Vamos a tener el peso. Y no hay más nada. ¿Por qué? Porque no hay rozamiento. No hay rozamiento. Entonces, vamos a marcar nuestro sistema de movimiento que va a estar en color negro. ¿Cuál es el ángulo? ¿Cuál es el ángulo que forma la fuerza F? 40 grados, muy bien, 40 grados. ¿Cuál es el ángulo que forma la normal? 270. No, la normal. Ah, esa. 90. Sí, ya, sí. Y ahora sí, ¿cuál es el ángulo que forma el peso? 270. 270. ¿Se acuerdan cuánto vale el coseno de 90 y el coseno de 270? No. El coseno de 90 era 0. Y el de 270 también es igual a 0. O sea que el coseno de 90 grados va a ser igual al coseno de 270 grados y va a valer 0. Pregunta, ¿la fuerza normal y la fuerza peso hacen trabajo? No. ¿Por qué? Porque el trabajo, recordemos que es fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Si esto vale 0, todo esto vale 0. O sea que tanto la normal como el peso, en una situación en la cual hay movimiento de tipo horizontal, no va a ser trabajo. ¿Está? Esas son cosas que ustedes ya tienen que ir anotando, decir, bueno, a ver, si esto se está moviendo horizontalmente, las que están verticalmente, ¿hacen trabajo? No hacen trabajo, por lo tanto vale 0 el trabajo. ¿Cuál va a ser la única fuerza que va a hacer trabajo? F, tal cual, F. El trabajo de la fuerza va a ser igual a la fuerza por la distancia recorrida por el coseno de ¿cuánto? De 40 grados. El trabajo de la fuerza va a ser igual a 1800 newton por 5 metros por el coseno de 40, que es coseno de 40, va a valer 0,766, y esto nos va a dar por 1800 por 5, 6.894 joule. Che, este es el trabajo de la fuerza F. Mi pregunta es, ¿conservativa o no conservativa? Conservativa. ¿Cuánto vale el trabajo de las fuerzas no conservativas? 0, porque no hay rozamiento. Muy bien. Esta va a ser una fuerza conservativa
Y como el trabajo de la fuerza de rozamiento, que es la fuerza no conservativa, va a ser igual a 0 Joule, ¿cuánto va a valer el trabajo de la fuerza neta? Exactamente, va a ser 6.894 Joule menos 0 Joule, o sea, 6.894 Joule. ¿Cuánto era, profe, el coseno de 40? El coseno de 40 es 0,766. Ahí te lo marqué. Gracias. Bien. Bueno, terminen de copiar o sacarle una fotito, lo que ustedes más quieran. ¿Qué estás arreglando? Ese debe ser Vázquez, seguramente, no hay otra. Sí, Néstor, yo estoy copiando. ¿Qué onda? ¿Qué te pinta? Pará. El albañil es Ayala. No. Pórtense bien. Obvio. Yo estaba estirando la espalda, ¿viste? Porque no puedo estar sentado 1 hora y media. Voy a tener 20 años y voy a tener la espalda de 80. Tuyo, prende la cámara. No, los muchachos tienen vergüenza, porque no se peinaron todavía. Por eso. Motores también, seguro. Bueno, vamos a otro ejercicio más. Vamos a otro ejercicio más. Este lo voy a sacar. Ejercicio. Otro ejercicio más. Vamos a este. Se tiene un resorte cuya longitud sin carga. Voy a anotar los datos y vamos a aprender a hacer el dibujito juntos. Se tiene un resorte sin carga, cuya longitud sin carga es 0,8 metros, cuya constante elástica, la constante elástica era K, 500 newtons sobre metros. Dejando fijo un extremo, se lo estira hasta que su longitud es el doble de la original. Posición A. Posición A. Posición A es 2 veces X inicial. Es el doble de la posición original. Para luego comprimirlo hasta la mitad de su longitud natural. O sea, posición B va a ser 1/2 de la original. Graficar la componente de la fuerza que ejerce el resorte en función de su elongación. Determinar el trabajo hasta la posición A. O sea, gráfico, trabajo hasta A.
y luego nos dice hallar el trabajo entre las posiciones A y B. O sea, trabajo entre A y B. Bien, bueno. Ese sería el ejercicio. Está enunciado de esta manera. Tenemos un resorte. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es un resorte. ¿Sí? Que lo que vamos a dibujar lo podemos dibujar horizontal o vertical, es lo mismo, porque no nos dicen nada. En el cual me dicen que ese resorte tiene una longitud natural o inicial de 0,8 metros. Esa es la longitud inicial del resorte. Luego me dicen que al resorte lo estiramos el doble, por lo tanto va a tener una posición final, de 1,6 metros. Esa es la posición final. O posición A. Luego me dicen que de 1,6 lo comprimen a la mitad de longitud. Por lo tanto, vamos a tener la situación número 3. La situación B, la posición final va a ser 0,4 metros. Y esta es la posición B. Eso sería el dibujito. Posición inicial 0,8, posición final 1,6, posición final después 0,4, que es la mitad. Y ahora nos dicen, che, grafica esto. Ahora, profe, Sí. el B sería la mitad del primero. De la natural, de la inicial. Ah, La listo. mitad de la inicial. Eso era lo que decía el ejercicio. La Ok. mitad, ¿ves que lo tengo escrito acá? La A es el doble y la B es la mitad de la inicial. Ahí está escrito. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que sacar nosotros? Si nosotros tenemos que graficar fuerza en Newton en función de la elongación en metros, lo primero que voy a tener que sacar es cuánto vale la fuerza elástica para poder graficarlo. ¿Se entiende? Primero va a haber que sacar eso. Entonces, vamos para la fuerza elástica en la posición A. La fuerza elástica en la posición A va a ser igual a la constante del resorte por delta X. O sea, 500 newtons sobre metros multiplicado por la posición final en A, que es 1,6 metros, menos la posición inicial, 0,8 metros. Y esto, obviamente, nos va a dar 0,8 metros. Sí. ¿Por qué hay que restar el 0,8? Y porque vos tenés, acordate que en un resorte, la elongación, el estiramiento o la compresión era igual a la posición final del resorte, o sea, cuánto lo estiraste o cuánto lo comprimiste, menos la posición inicial, que es la natural del resorte. ¿Sí? Eso lo vimos el año pasado, por ahí lo vimos muy por encima esta partecita, pero hoy lo vamos a desarrollar un poquitito más. ¿Sí? Siempre va a ser una posición final de elongación o de compresión, y eso nos va a dar delta X. Por eso le resté 0,8. O sea que esto me va a terminar dando, metro con metro se me va, 40 newton. 40 newton. Luego, tengo que sacar
la fuerza elástica en B. La fuerza elástica en B va a ser igual a K por delta X, siendo la posición final 0,4, o sea, 500 newton sobre metro, 500 newton sobre metro, multiplicado por 0,4 metros, y la posición inicial que yo tenía, era la posición en A. O sea que le voy a tener que restar 1,6 metros. Todo esto me va a dar menos 1,2 metros. Recuerden, para A hice la final menos la inicial. Para B, según lo que me dice el ejercicio, estaba acá y lo llevé a 0,4, por lo tanto tengo que hacer 0,4 menos 1,6. ¿Sí? Esa es la real fuerza que hice. Y esto me va a terminar dando 600 menos 600, porque esto es negativo, menos 600 newton. Menos 600 newton. Ah, la de arriba. La de arriba era 40. A ver, no, 400, perdón, 400 newton. 400 newton. 400 newton. Bueno, ahora viene la historia del gráfico. Fuerza elástica en newton. ¿Qué valores de fuerza elástica tengo? Tengo 400 y tengo menos 600. ¿Qué valores de longitud tengo? Tengo 0,8, 1,6 y 0,4. O sea, 0,4, 0,4, 0,8 y 1,6. Delta X en metros. En primera instancia, fui de 0,8 a 1,6, con una fuerza de 400 newton. Después fui de 1,6 a 0,4 con una fuerza de menos 600. Por lo tanto voy a tener esa fuerza. Entonces, me van a quedar armados dos triangulitos. Me va a quedar armado ese triangulito y me va a quedar armado ese triangulito. Esta va a ser el área 1 y esta va a ser el área 2. Esta va a ser el área 1 y esta va a ser el área 2. ¿Sí? Bien. El ejercicio nos pide el trabajo en A. ¿Cuál es el trabajo en A? El área 1. El trabajo en A, este va a ser el trabajo en A. Y el área en 2 nos pide el trabajo entre A y B. Esto de acá va a ser el trabajo de A hasta B.
Este era un poquitito más complicado que el anterior, que los anteriores. Sí, en ese gráfico me re perdí, Néstor, pero bueno, yo no lo hago en la clase. A ver, no, lo vuelvo a explicar, tranquila. Lo vuelvo a explicar, tranquila. Esto es así. Vos cuando tenés que construir un gráfico, siempre tenés que tener valores verticales y valores horizontales. Eso lo sabés de matemática. Para graficar una función tenés que hacerlo así. Ahora, ¿cuál era la longitud inicial? ¿Cuáles eran los valores de fuerza que tenemos? 400 newton y menos 600 newton. 400 newton y menos 600. Esos son los dos valores de fuerza elástica que calculamos nosotros. Ahora, ¿cuáles son los valores de longitud que tenemos? Y tenemos 0,8, 1,6 y 0,4. 0,4, 0,8, 0,6. Los acomodé en forma creciente. ¿Ok? Ahora, cuando calculamos el trabajo en la posición A, dijimos que era 500 newton y que íbamos de 0,8, que era la inicial, hasta 1,6. De 0,8 a 1,6, y esa fuerza que apliqué son 400 newton. Listo, eso todo, por eso marqué, si se ve, si observan, marqué acá 400 newton, ¿con qué? Con una longitud de 1,6. Y esa área, esto que tengo acá, va a ser el trabajo del punto A. El trabajo que hice para estirar el resorte de 0,8 a 1,6. ¿Con qué fuerza? Con 400 newton. Nada más que eso. Lo que se les va a complicar va a ser esta. Esta es la complicada. La primera es fácil. Lo que pasa es la segunda. ¿Por qué? Porque tengo una compresión, no tengo una elongación. Nosotros normalmente trabajamos con elongaciones, con compresiones no. ¿Sí? Si sacamos cuánto vale la fuerza en B, que es menos 600. Pero ahora vamos de 1,6 metros a 0,4 metros. Y en 0,4 va a estar el resultado de la fuerza que hicimos. Por lo tanto, va a coincidir 0,4 con menos 600. Y vine de 1,6 a 0,4. Y ese va a ser el trabajo que voy a hacer desde 1,6, el punto A 0,4, que va a ser el punto B. Por lo tanto, será el trabajo desde A hasta B. Vuelvo a repetir. Es más difícil poder darse cuenta de esto en un ejercicio de física. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a este tipo de ejercicios. Sí, el primero es muy simple. El problema viene en el segundo. ¿Está? A ver, yo lo estoy mostrando porque, bueno, en el ejercicio surgió eso. ¿Me vas a tomar una cosa así para graficar? Y es muy probable que no. ¿Sí? Tampoco te voy a complicar la vida haciéndote hacer esto. Esto sí te lo puedo llegar a hacer. ¿Sí? Sí van a ver más adelante, por ejemplo, que van a ver gráficos no de este estilo así acá y después viniendo para acá, sino que todo junto, o sea, todo horizontal, va a la parte negativa, sigue avanzando y va a la parte... Y eso va a tener todo un significado que eso lo vamos a analizar. Primero lo voy a analizar yo en un video que voy a hacer esta semana. Y lo voy a subir para que ustedes vean, vayan viendo, precalentando qué es lo que vamos a ver. Y después en clase haremos otros ejercicios. Y ese tipo de ejercicios yo le doy muchísima bola, ¿sí? Pero todavía no vimos nada de eso, así que bien. No sé si se entendió un poquitito más lo que hice en el gráfico. Si se entendió, mejor. Y si no se entendió, volvelo a ver al video y va a llegar un momento en que lo vas a entender. Bien, bueno. Tenemos que calcular entonces el trabajo en A, que es el área de 1. Trabajo en A, que es el área de 1, va a ser igual a base por altura sobre 2, porque es un triángulo. Base por altura sobre 2. La base va a ser 1,6 menos 0,8, es decir, 0,8 metros. La altura, 400 newton. 400 newton. Todo esto
dividido 2. Y 400 por 0,8 es 320, dividido 2, 160 Joule. Trabajo en B. El trabajo en B va a ser el área de B. De 2, perdón. El trabajo desde A. El trabajo desde A hacia B va a ser el área de 2. ¿Cuánto vale el que tenemos un triangulito? Base por altura sobre 2. La base. Y la base va a ser 1,6 menos 0,4, porque esto viene al revés. 1,6 menos 0,4. Perdón. 0,4 menos 1,6. 0,4 metros menos 1,6 metros, porque estamos comprimiendo. Multiplicado, no, estoy diciendo cualquier cosa, perdón. Es 1,6 menos 0,4, es al revés. 1,6, en el gráfico es 1,6 menos 0,4. Lo voy a multiplicar por la fuerza, que son menos 600 newton, y todo esto lo voy a dividir por 2. 1,6 menos 0,4 me va a dar 1,2. Lo voy a multiplicar por 600 negativo y lo voy a dividir por 2. Y esto te va a dar menos 360 Joule. Y ahí tenemos cómo sacar el trabajo en esa área que va a ser negativa. Quiero sacar un par de conclusiones con ustedes. La primera, cuando el área es positiva, el trabajo es positivo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que la fuerza se mueve en igual sentido al sentido de movimiento. Fíjense, la fuerza se está moviendo en el mismo sentido de movimiento del desplazamiento. ¿Qué pasa cuando el área es negativa? El área es negativa, el trabajo va a ser negativo. Obviamente en matemática ustedes me van a decir, che, pero Néstor, en matemática las áreas no son negativas, son siempre positivas. Sí, pero eso es matemática, esto es física. El significado del signo menos va a tener un significado. El significado va a ser que la fuerza se mueve en sentido contrario al sentido de movimiento. Eso lo tienen que tener muy, muy claro. Muy, muy claro, porque eso lo voy a repetir. Clarito como el agua. ¿Cómo? Claro como el agua.
Exactamente, más claro que el agua tiene que estar, más claro que el agua. Bueno, último ejercicio del día de hoy. Último ejercicio del día de hoy. Terminen de copiar esto, sacar una foto. Último ejercicio del día de hoy. Espero un minutito a ver si hay alguno que necesita terminar de copiar o sacarle una foto. Bueno, vamos a el siguiente ejercicio. Este ya está. Este ya está. No. En una construcción se colocan pilotes de cimentación aplicando una fuerza cíclica y variable directamente sobre estos. Calculemos el trabajo realizado sobre cada pilote, considerando que la variación de la fuerza aplicada y la distancia recorrida es la que se indica en el siguiente gráfico. Y ahí va el gráfico, ¿eh? Ahí va el gráfico. Bien. Ahí tenemos el gráfico. Cada dibujito les está mostrando cuando colocan, ¿saben lo que es un pilote? Un pilote en ingeniería o en arquitectura es como si fuera una viga que se coloca, ¿vieron las bases de los puentes? De los puentes, ¿sí? Que se colocan sobre pilotes. Bueno, acá lo que estás... Exacto, lo que están haciendo acá es colocar pilotes. ¿Y cuántos pilotes colocaron? 3, pero a mí me piden calcular de 1, ¿se entiende? Entonces, solamente voy a graficar uno solo de los pilotes. La fuerza en Newton. Vamos a tener una fuerza de 5.000 Newton. 5.000 Newton. Vamos a tener dos distancias, 0,35 y 0,7. Vamos a tener primero una fuerza variable que va a ir de 0 a 5.000 Newton y luego se mantiene constante entre 0,35 y 0,7. Bien. Ahí tenemos el dibujito. Este es el dibujito. Tomé uno solo porque me dicen por cada pilote. Bueno, ¿cuántas áreas voy a tener ahí? 2. Un área 1 y un área 2. Entonces, vamos a decir que el área 1 va a ser el trabajo entre 0 metros hasta 0,35 metros. Que obviamente va a ser base por altura. Base por altura. Sobre 2. Sobre 2. La base va desde 0 a 0,35, o sea que va a ser 0,35 metros.
La altura, 5.000 newton. La altura del triángulo es 5.000 newton por 5.000 newton, y todo esto lo divido por 2. Entonces, tenemos 0.35 por 5.000, y a esto lo divido por 2, 875 joules. Igual 875 joules. ¿Qué pusiste ahí en área 1? ¿Pusiste fuerza de qué? ¿O trabajo? El área 1, la altura es la fuerza de 5.000 newton. 5.000 newton es la altura. Lo que pasa es que el último cero que no me entró lo chingué para abajo. 5.000 newton. Profe, ¿qué dice El área 2. El área 2. igual L área 1, que dice igual L 0 metros, flechita 0.35, o sea, este pedacito de acá, listo, gracias. que sería el triangulito, ¿sí? El triangulito este que tenemos acá. Medio deformado el triangulito porque, bueno, se me fueron las... Ahí, ¿sí? Es un triangulito. Y ahora vamos a sacar el área entre 0.35 y 0.7. 0.35 metros hasta 0.7 metros. Y ahí tengo un rectángulo. O sea que esto va a ser igual a base por altura. La base va a ser 0,7 metros menos 0,35 metros. La altura, 5.000 newton. Y esto va a ser 0,35 por 500, 1.750, 1.750 newton por metro, joule. Pero, como a mí me están pidiendo el trabajo neto total, voy a tener que hacer el trabajo neto, área 1 más área 2. Esto nos va a terminar dando 875 joules más 1.750 joules. Y esto nos daría 2.625 joules. 2.625 joules. Ese sería el trabajo de la fuerza neta. Joule, al igual que cualquier unidad, tiene también kilojoule. Esto no lo pide el ejercicio, pero yo se los cuento, ¿sí? ¿Cuántos kilojoules serían 2.625 joules? Exactamente, 625 kilojoules. Esto se los digo por las dudas si aparece en algún ejercicio kilojoule, hay que dividirlo o multiplicarlo por 1.000 para pasar a kilojoule. De joule a kilojoule hay que dividir por 1.000, y si tengo que pasar de kilojoule a joule, tengo que multiplicar por 1.000. Es como cuando trabajabas con kilómetros, con kilolitros, con lo que ustedes quieran. ¿Sí? Bueno, terminen de copiar eso, y cuando terminan, esperan, no se vayan, porque voy a pasar lista. Pim, 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 pim. Pi, 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 pi. Ahí, tic. A ver si hay alguien más. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No hay nadie más.
A ver si hay alguien más acá. Ahí estamos. Bien, listo. Excelente. 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 Bien, bueno, jóvenes, saquen una fotito para terminar y bueno, el que quiere irse vaya yéndose tranquilo. Nos vemos, si Dios quiere, el martes que viene. Si Dios quiere, si nos vemos el martes que viene, yo voy subiendo, ya me estoy imaginando la escena. Voy subiendo las escaleras y ustedes me preguntan, esta pregunta del curso de ustedes, ¿sí? Me preguntan, y yo voy con el distraído y digo, ¿se entiende? ¿Sí? Me estoy imaginando, estoy haciendo como es el guión del momento, ¿no? Yo voy subiendo y ustedes me encuentran y me increpan y me dicen tal cosa. Y yo digo, Tuve que mentir. para un poquito. Tenés que decir tipo que la mentiste, profe. La dinastía, ahí está. La dinastía, ahí está. ¿Cuál es la mejor? La dinastía. ¿Qué te parece? ¿Sí? Entonces, listo, ahí está. Bueno, jóvenes, nos vemos la próxima semana. Les mando un beso grande. Hasta luego. Chau, chau.